Bien, buenos días alumnos. El día de hoy vamos a trabajar el curso de geometría. Vamos a desarrollar el tema de ángulos. Muy bien, vamos a ver una definición. Primeramente, presta atención. Un ángulo es una abertura formada por dos rayos que tienen un extremo llamado vértice. Un extremo llamado vértice. Muy bien. A ver, entonces, decimos que un ángulo es también una figura geométrica que está formado por dos rayos, los cuales tienen un punto de origen llamado vértice, ¿correcto? Donde el rayo OA y el rayo OB vienen a ser los lados del ángulo. Los lados del ángulo. El punto O, o la letra O, también se le conoce como vértice. Vértice del ángulo. Vértice. Muy bien. Asimismo, este signo griego, al cual nosotros conocemos como signo de alfa, viene a ser la medida del ángulo, o también ángulo alfa. Ángulo alfa. Ángulo alfa. Muy bien. La notación de un ángulo, o cómo nombramos un ángulo. La notación de un ángulo se hace, ¿no? De A o B, o también B o A. No puede ser A, B, O, no, ni tampoco B, A, O, no. La notación de un ángulo, lo correcto es ángulo, a ver, ángulo A o B. O también ángulo B o A. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, la medida de un ángulo siempre va a estar expresado en grados sexagesimales. En este caso, bueno, la medida de un ángulo está correspondido por el signo alfa. Veamos, la medida de este ángulo, la M de medida del ángulo es igual a alfa. Muy bien. Veamos ahora la clasificación de ángulos. Según su medida, el primer ángulo que todos conocemos es aquel ángulo agudo, ¿verdad? Agudo. Muy bien. Agudo. Entonces, el ángulo agudo se caracteriza porque es aquel ángulo que es mayor de 0 grados, pero menor que 90 grados. Este ángulo agudo es mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Muy bien. El siguiente ángulo al que nosotros conocemos es el ángulo recto. El ángulo recto. Y el ángulo recto es igual a 90 grados. Este ángulo B es igual a 90 grados. También tenemos al ángulo obtuso. El ángulo obtuso. El ángulo obtuso. El ángulo obtuso es aquel que mide mayor de 90 grados, pero menor que 180 grados. ¿Correcto? Mide mayor que 90, pero menor que 180 grados. Y por último, tenemos el ángulo llano. El ángulo llano es aquel que mide... ¿Cuánto mide el ángulo llano?
180 grados. Esto es el valor del ángulo llano. Bien, vamos a seguir con los ángulos. Vamos a ver según su posición. El siguiente gráfico a mostrar viene a ser ángulos consecutivos. A ver, ángulos consecutivos. Ángulos consecutivos. ¿Por qué se llaman ángulos consecutivos? Son aquellos ángulos que van uno a continuación de otro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El siguiente gráfico viene a ser ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Y por qué se llaman ángulos opuestos por el vértice? Son aquellos ángulos que son iguales, porque se miran frente a frente, ¿verdad? Entonces, el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Muy bien. Vamos según su suma. Según su suma, tenemos a ángulos complementarios. Ángulos complementarios. A ver. Complementarios. Ángulos complementarios. ¿Qué son ángulos complementarios? Es cuando la suma de sus dos ángulos resulta ser igual a 90 grados. Alfa más beta es igual a 90 grados. Muy bien. Por ejemplo, cuando queremos hallar el complemento de un ángulo, será de esta manera. El complemento de un ángulo resulta ser cuánto le falta al ángulo para que sea igual a 90 grados. Entonces, esto resulta a 90 menos x. El complemento de un ángulo. Veamos un ejemplo. A ver. El complemento de 70. El complemento de 70 grados. Es igual, ¿no? De esta manera. ¿Cuánto le falta al ángulo de 70 para ser igual a 90 grados? Entonces, 90 menos 70 es igual a 20 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Muy bien. El siguiente gráfico demuestra a ángulos suplementarios. Esto viene a ser ángulos suplementarios. ¿Y qué es un ángulo suplementario? Es cuando la suma de sus ángulos resulta ser igual a 180 grados. Muy bien. Entonces, alfa más beta, la suma es igual a 180 grados. Son ángulos suplementarios. Cuando deseamos saber el suplemento de un ángulo, tendríamos que saber cuánto le falta al ángulo para ser igual a 180 grados. El suplemento de un ángulo X es igual a 180 menos X. Ahora veamos un ejemplo.
A ver. Hallar el suplemento del ángulo de 120 grados. A ver, el suplemento de 120 grados. ¿Cuánto le falta a 120 para llegar a 180 grados? Entonces, esto resulta 180 menos 120 es igual a 60 grados. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Bien, vamos a ver unos ejemplos adicionales con respecto al tema de ángulos. Vamos a ver en el caso de la primera figura. Observamos que todo este ángulo mide 70 grados. Y dentro de este ángulo encontramos un valor de 40 grados y un valor X. La suma de estos dos es igual a todo este arco de acá, 70 grados. Entonces decimos 40 más X es igual a 70. ¿Cierto? X es igual a 70 menos 40. X sería igual a 30. Muy bien, esto es 30 grados. En el siguiente gráfico nos damos cuenta que este ángulo con este ángulo son iguales. Y por lo tanto, 6x menos 20 resulta ser igual a x. 6x menos x menos pasa sumando sería igual a 5x igual a 20. Está multiplicando, pasa a dividir, x sería igual a 4 grados. Muy bien. En la siguiente operación nos damos cuenta que es un ángulo recto, ¿verdad? Es un ángulo recto. La suma de sus dos ángulos resulta ser igual a 90 grados. Entonces, 4x más 50 es igual a 90. Este 50 lo está sumando, pasa a restar, tendría igual a 4x a 90 menos 50, resultando ser 4x igual a 40. Están multiplicando, pasa a dividir, x es igual a 10 grados. Muy bien. Bien, vamos a continuar con el ejemplo número 4. Vemos que son ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios es igual, la suma es igual a 180 grados, ¿verdad? O también, ¿no? Es un ángulo llano, que la suma de los dos ángulos resulta ser igual a 180 grados. Entonces, 3x más 7x resulta ser igual a 180 grados. Sumamos 3x más 7x, viene a ser 10x. Y esto es igual a 180 grados. Como está multiplicando, pasa a dividir. X sería igual a 180 entre 10. Dividiendo, saldría 18. 18 grados vale el valor de x. Veamos el ejemplo número 5. El ejemplo número 5 me pide calcular el ángulo AOD. Calcular el ángulo AOD. ¿Correcto? Me pide calcular el ángulo AOD. Y clasifícalo. Lo vamos a clasificar. Si será un ángulo recto, será un ángulo agudo, será un ángulo llano. Según el resultado, lo vamos a clasificar. Primero vamos a calcular el ángulo AOD. El ángulo AOD viene a ser todo esto, toda esta amplitud.
toda esta amplitud, ¿no? O todo este ángulo de AOD. Y dentro de este ángulo ya tenemos un ángulo de 10 grados, otro ángulo de 20 grados y un ángulo de 30 grados. La suma total de los tres ángulos viene a ser el ángulo AOD. Entonces, ponemos acá AOD, ángulo AOD, resulta ser igual a 10 más 20 más 30. Muy bien. El ángulo AOD es igual 10 más 20, 30. Más 30, 60 grados. Entonces, el ángulo AOD vale 60 grados. Todo este arco vale 60 grados. Y luego me dice, clasifícalo. A ver, vamos a clasificar. El ángulo AOD mide 60 grados, ¿cierto? ¿Qué tipo de ángulo es? ¿Qué tipo de ángulo es? ¿Será agudo? ¿Será recto? ¿O será ángulo llano? ¿Cuándo es ángulo agudo? Un ángulo es agudo cuando mide más de 0, mayor de 0 grados, pero menor de 90 grados. ¿Correcto? Entonces, este ángulo resulta ser un ángulo agudo, ¿correcto? Por lo tanto, es ángulo agudo. Ángulo agudo, porque mide menos de 90 grados. Muy bien. Veamos el ejemplo 6. En el ejemplo 6 me pide calcular el ángulo AOC. Me pide calcular el ángulo AOC. Lee tu pregunta. Y luego calcula X. Primeramente vamos a calcular el ángulo AOC. Vamos a clasificar y calcular el valor de X. Muy bien. A ver, el ángulo AOC resulta ser, de AOC tenemos a 30 grados y 40 grados. ¿Correcto? Entonces, a ver, vamos a ver acá. La ángulo AOC. AOC. ¿Quiénes están dentro? 30 grados, 40 grados. 30 más 40 grados. Entonces, el ángulo AOC resulta ser igual a 70 grados. Quiere decir que este ángulo AOC mide 70 grados, del A hasta el C. Ahora, me pide calcular X, pero primero me está preguntando, clasifícalo. Clasifícalo. A ver, nuevamente, yo tengo un ángulo de 70 grados. ¿Qué tipo de ángulo es? ¿Agudo, recto o llano? Muy bien. Cuando mide menos de 90 grados, se llama ángulo agudo, ¿verdad? Por lo tanto, es un ángulo agudo. Es un ángulo agudo. Perfecto. Me pide ahora calcular X. Entonces, el valor de X será igual. X es 40 más 20, ¿cierto? Todo este arco del BOD, el ángulo BOD, están 40 y el 20. Entonces, X sería igual a 40 más 20. X resulta ser 60 grados. ¿Estamos o no estamos? Muy bien. Ya. Bien, vamos a continuar con el ejercicio número 7. Nos pide calcular X en la siguiente figura. Observa la figura. Nos damos cuenta que el ángulo AOB vale 60, el ángulo BOC vale 20, el ángulo COD vale 30 grados. Y todo este arco AOD es igual a X más 10. Entonces, este ángulo total
AOD resulta ser igual a la suma de todos. Entonces, planteando como una ecuación, tendríamos x más 10 es igual a 60 más 20 más 30 grados. Resolviendo, x más 10 sería 110 grados. Más 10 que está sumando pasa a restar. X es igual a 110 menos 10. X resulta 100 grados. Entonces, el valor de X viene a ser 100 grados. En la siguiente figura, ahora, a ver, antes de pasar a la pregunta 8. Si yo tengo un ángulo de 100 grados, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Agudo, obtuso o ángulo recto? Sería un ángulo obtuso, ¿verdad? Porque mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Veamos el ejemplo número 8. Me pide calcular X. Muy bien. En la siguiente figura. Yo tengo este ángulo A, O, B, C y el ángulo D. El ángulo AOD mide 2X. El ángulo DOC, este cuadradito, ¿cuánto valdría? 90 grados. ¿Cierto? 90 grados. El ángulo COD o BOC vale 60 grados. La suma de todos estos ángulos es igual a ¿cuánto? A 180 grados, porque es un ángulo llano, ¿verdad? Muy bien, entonces 2x más 90 más 60 es igual a 180 grados. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien. 2x, la suma resulta ser 150. Y esto es igual a 180 grados. Más 150 pasa al otro lado a restar, sería igual a 2x, sería igual a 30 grados. Como el 2 se está multiplicando, pasa a dividir. ¿Cuánto viene a ser la mitad de 30? A ver, ¿cuánto viene a ser la mitad de 30? ¿10? No, 10 no es 15. 15 grados. Muy bien. X, por lo tanto, valdría 15 grados. Y por último, nos pide calcular X. Observa bien la figura. Este es un ángulo recto, ¿verdad? ¿Y cuánto vale el ángulo recto? El ángulo recto mide 90 grados. Quiere decir que la suma de todos sus ángulos resulta ser igual a 90 grados. Entonces decimos 2x más x más 30 es igual a 90 grados. Sumamos 2x más x, tendríamos 3x. Más 30 es igual a 90 grados. ¿Yo puedo sumar 3x más 30? No, ¿verdad? Este más 30 pasa al otro miembro a restar. ¿Cuánto sería? 60. 3x igual a 60. El 3 se está multiplicando, pasa a dividir. ¿Cuánto es 60 entre 3? ¿Cuánto es? A ver, dímelo, ¿cuánto es? ¿10, 20, 30? ¿Cuánto es? Es 20, muy bien, 20 grados, muy bien. Eso es todo, muchas gracias.